En primer lugar, agradecerle a todas las personas, a las compañeras, a los compañeros que hoy están acá presentes. También agradecerle a la gente del Ministerio que nos acompañan en este espacio y proponer esto, como dejamos hablar un rato y después vamos a tener un tiempo para responder todas las preguntas. Nos sirve muchísimo también escuchar cómo piensan, no solamente en qué consiste el plan Detectar, sino también cómo piensan la integración de las organizaciones sociales, de nuestros espacios. Acá hay referentas y referentes de comedores, de espacios comunitarios, gente que trabaja muchísimo en los barrios, y nos sirve también pensar cómo conciben la integración de nuestros espacios con este plan Detectar. Nosotros llevamos un trabajo articulado conjunto desde que empezamos más o menos con el COVID, y bueno, y le queríamos presentar y poder compartir con ustedes de qué se trata Detectar, qué es lo que nosotros consideramos y cómo fue evolucionando también un poco a punto de partida de las experiencias que tuvimos en los barrios de Cava y en Quilmes. Detectar básicamente es un dispositivo estratégico de testeo de coronavirus directamente llevado lo más cerca posible al territorio. ¿De qué trata? Trata de 3 pilares fundamentales. El primero es buscar, y cuando decimos buscar, tener una búsqueda activa, una búsqueda proactiva. Testear, que significa acompañar, acercar el acceso testeo lo más cercano posible al domicilio, con un circuito vamos a decir, entre el paciente, el test y dónde va ese test, bien claro. Y por último, cuidar, que es básicamente es cuidar, poder atender, cuidar y aislar a cada caso, porque nosotros tenemos claro que todo caso positivo, desde el día 1 que tiene los síntomas, su contacto con ese caso positivo produce los nuevos casos. Esto lo venimos viendo y a punto de partida de las experiencias en otros países. También lo tenemos claro con lo que ha pasado en la República Argentina, y bueno, un ejemplo más que útil fue que cuando empezamos a hacer el Detectar, lo centramos directamente, esta búsqueda la centramos en contactos estrechos. Esto fue una estrategia que, por ejemplo, llevamos adelante en Cava, que fue un poco diferente a lo que hicimos en un barrio de Quilmes. En Cava lo que hicimos fue ir a buscar los contactos estrechos de un barrio, que es el barrio Padre Mujica, y en esos contactos estrechos poder evaluar a aquellas personas que tenían al menos un síntoma y testearlas. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, hicimos por supuesto, con la articulación, nosotros como Estado Nacional, con la jurisdicción local, y en conjunto tanto con organizaciones sociales como se plantea con referentes territoriales, líderes comunitarios, cualquier otra organización libre del pueblo que esté dispuesta a colaborar y que entienda lo que es el trabajar en territorio, y por supuesto también las iglesias. Un poco pensado esto para los que ya tenemos trabajo hace un tiempo en el espacio territorial, tenía que ver con una estrategia muy similar a lo que se hace con dengue o el control del foco para tuberculosis, que básicamente es la detección temprana de febriles. En esa lógica, poder, a punto de partida de la información epidemiológica, ver dónde se encuentran la mayor parte de los casos o la mayor parte de los contactos en un barrio, a partir de ahí poder delimitar un área de trabajo, y en ese área de trabajo hacer un casa a casa buscando a cada uno de esos contactos, o, como se hizo en Quilmes, se recorrían una N cantidad de manzanas por día, casa por casa, con promotores y con la colaboración, con el trabajo articulado con los referentes sociales y los líderes comunitarios, buscando aquellas personas que cumplían con la definición de casos sospechosos. Todas las personas que cumplen con esa definición, si uno lo piensa como está hoy, la estrategia, vamos a decir, general en todos lados es
esa persona se tiene que referir hacia una institución sanitaria, tiene que ir en general hasta un hospital, o en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta lo que denominan como UFUS, que son comunidades de febriles en donde las personas pueden ser evaluadas y testeadas. Nosotros quisimos darle un cambio diferente y mejorar el acceso, porque entendemos que hay múltiples barreras de acceso, unas dadas por el propio ASPO, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, y otra por la cuestión histórica que tenemos en muchos de nuestros barrios, que hay como una dificultad en el acceso, ya sea por el transporte, las posibilidades económicas, las dificultades que a veces tenemos incluso de si tenemos o no tenemos asfalto, las cuestiones climáticas también inciden y juegan y tienen un papel. Entonces nosotros pensamos mejor en que ese testeo podía hacerse en un punto equidistante del área que nosotros determináramos y poder hacerlo en ese lugar. De esa manera nosotros, cualquiera de las personas que estuvieran identificadas inicialmente como un contacto, como un caso, podían ser testeadas en el lugar, y si ese testeo nosotros lo referimos rápidamente a un punto vamos a decir, en donde se haga el estudio, que el estudio es un estudio genómico, o sea, detecta directamente la presencia del virus en el test, poder definir si la persona tiene síntomas, pasar si la persona se confirma, pasar al tercer pilar que tiene el detectar, que es atender a esa persona, cuidarla y aislarla. Que al aislarla lo que nosotros hacemos básicamente es disminuir la posibilidad de que transmita la enfermedad a terceros, ya sea a sus contactos estrechos o si la persona se siente bien, que en general en los casos leves los síntomas son leves precisamente y duran 1 a 3 días, pero la eliminación de virus está establecida para esos casos entre 7 y 10 días. Lo que hace en general es cuando una persona cree que ya se siente bien, vamos a decir, relaja un poco las cuestiones de aislamiento dentro del hogar y después también empieza a circular y a generar una posible transmisión en otros casos. Entonces, para nosotros es muy importante tener una estrategia que está dirigida al día 1 de los síntomas de las personas, poder detectarlas y darles la posibilidad de aislarlas y cuidarlas como corresponde. Eso básicamente es la estrategia de detectar, que es una estrategia que pensó en la contribución y articulación de todos los espacios del Estado Nacional, desde Presidencia, de los estados provinciales, de la Defensoría del Pueblo, incluso de actores como la Cruz Roja Argentina, y por supuesto para nosotros encontramos la articulación en aliados, compañeros y vamos a decir, en un punto central entendemos, junto con las organizaciones sociales y por supuesto con todas aquellas organizaciones como son la Iglesia y cualquier otros actores que tienen presencia, que tienen referencia en cualquiera de los más de 2.000 barrios populares que hay en la República Argentina. Así que para nosotros ese era un punto importante, poder ir difundiendo esta estrategia y ver cómo se puede articular, porque también después tenemos que ver, hoy tenemos una situación epidemiológica distinta a la que tiene Catamarca, que no tiene ningún caso a la fecha, a la que tiene, por supuesto, lo que se llama como área metropolitana de Buenos Aires, que son Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios del primero, segundo y tercer cordón de lo que antes se llamaba el conurbano. Esto básicamente de lo que trata de detectar, lo que hicimos hacer una presentación sucinta para poder ahora con ustedes compartir una charla, las preguntas y lo que pueda surgir. ¿En qué medida tiene, digamos, disponibilidad técnica el Ministerio, las provincias y los municipios para, me imagino, digamos, que no va a poder hacerlo, implementarlo simultáneamente en todos los barrios populares? Y si estas intervenciones van a ser permanentes o van a estar planteadas como
intervenciones de testeo y de vigilancia epidemiológica, o en cada barrio que se implementen van a quedar, digamos, estables hasta que termine este problema? Entendemos que esto requiere de una articulación entre todos y con todos. Ustedes comprenden que todas las cosas tienen una posibilidad para hacerse, y aparte de hacer un test genómico, estamos hablando de que necesitamos que los hospitales en donde se puedan hacer estén medianamente cercanos a los lugares en donde vamos a testear, que entendemos que esto, a punto de partida de la descentralización que hicimos oportunamente hace semanas atrás, es posible. Por el otro lado, hoy nosotros tenemos disponibilidad suficiente de test genómicos para ser realizado en el marco de una estrategia clara y definida, que tiene el punto principal en saber que si nosotros detectamos casos en un barrio y vemos que el crecimiento de esos casos a punto de partida de la notificación de cómo ocurren, poder tener una estrategia en conjunto con el municipio, con el Estado provincial y con todos los actores que puedan formar parte, porque todos podemos contribuir de diferentes formas a hacer una detección de la mayor parte, de la mayor cantidad de casos posibles en un tiempo. Hacemos una estrategia de detectamos a todos aquellos positivos que podemos encontrar, que tengan, o sea, aquellas personas que tengan síntomas que son las que van a generar las nuevas transmisiones, y poder aislarlas de forma adecuada para cortar la cadena de transmisión. Esto es básicamente lo que se debe hacer en el marco de una fase de contención, que es detectar oportunamente y aislar en forma rápida a las personas que generan estos nuevos casos. Es distinta la situación hoy, incluso dentro de Cava mismo. Nosotros tuvimos un resultado, vamos a decir, importante en los barrios de Cava que estamos teniendo, que no es igual en uno y en otro, no está siendo igual, y totalmente distinto a la acción que hicimos en Quilmes. O sea, entonces, si nosotros vamos y no encontramos, la verdad que hay que mantener la vigilancia, tenemos que estar atentos, tenemos que poder organizarnos y saber tener conocimiento para poder tener, vamos a decir, acciones efectivas y rápidas cuando sean necesarias, dejar un sistema, que responda desde el punto de vista del acceso a los barrios sobre el trabajo, vamos a decir, articulado con los municipios y con las provincias, pero nosotros poder, con esta acción, que es un dispositivo que tenemos incluso el procedimiento hoy muy claro de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, sabiendo que después tenemos una realidad que cuando vamos al territorio la cosa tiene sus modificaciones lógicas y su adaptación, pero poder hacerlo en aquellos lugares donde epidemiológicamente se necesita. Es decir, donde nosotros detectamos por epidemiología o por también la referencia, porque puede haber una referencia desde un barrio propio, es decir, creemos que está pasando algo, bueno, vamos, medimos, si está pasando, por supuesto, lo que tenemos que hacer es trabajar lo que sea necesario para poder cortar la transmisión y hacer todo intento de cortar la transmisión. Después vamos a ver cuán efectivos somos para hacer eso entre todos, porque también cortar la transmisión implica básicamente tener una estrategia de aislamiento que sea útil, que sea eficiente. Y eso muchas veces es lo que te marca, lo que le pasó a todos los países, vamos a decir, no vamos a hacer nosotros pensar que somos... todos los países lo que les pasó cuando tuvieron crecimientos exponenciales fue que tuvieron estrategias, algunos más eficientes y otros no tan eficientes de aislamiento detectado los casos. Decime si te interpreto bien, lo que quisiste decir o lo que interpreté es que en Quilmes se hicieron un montón de test y no encontraron nada o prácticamente nada, en cambio en Retiro se hicieron pocos o muchos y se encontró un montonazo de positivos en los porcentajes, digamos. Entonces es claro que no tiene sentido armar toda una logística, toda una estrategia, destinar un montón de recursos a un barrio que no va a tener nada. Eso está clarísimo,
que primero toda la estrategia y todos los recursos tienen que estar donde está la urgencia. El tema es que lo que nosotros vimos con la 31, y la verdad que es una dinámica de los barrios, es que por el poco acceso en el sistema sanitario, muchas veces si no buscas activamente no sabes qué tenés, y por ahí la sensación es que cuando ya apareció el problema, pareciera ser muy tarde, ¿no? Como parece ser en la 31, en donde ya es un aluvión, en donde es prácticamente difícil contener los contactos estrechos, casos positivos y demás. Se está planteando esta situación de, por ejemplo, donde hay un caso o varios casos positivos, activar el detectar y simultáneamente en los otros barrios hacer testeos de vigilancia como para ir midiendo el termómetro. ¿Eso tendría sentido epidemiológico? La realidad es que nosotros el detectar, la lógica que tiene es que detectar va a buscar en lugares en donde nosotros creemos que podamos tener un silencio epidemiológico que no sea real, o que empezamos a detectar casos y necesitamos rápidamente intervenir para poder cortar esa forma de transmisión, y después, por el otro lado, dejar, recién me lo decía Marti, es claro eso, una capacidad instalada, porque es una forma de trabajo, en realidad. Después uno la puede o la debería adoptar y poder replicarla. Yo vengo de trabajar en un municipio en el conurbano y es lo mismo que puedo hacer en un barrio, después lo puedo hacer en otro si me pasa exactamente lo mismo y si yo tengo una estrategia definida y puedo saber cómo la ejecuto rápidamente para poder cortar la transmisión. Es como cuando trabajo en dengue. Si yo detecto casos en un barrio particular y voy y trabajo fuertemente sobre el barrio en la eliminación de potenciales criaderos de Aedes, digo, probablemente pueda mitigar lo que me va a pasar en los próximos días y en las próximas semanas. Esto es algo similar. Si yo detecto que yo empiezo a tener casos en una zona, en un barrio, en un municipio, poder intervenir rápidamente, poder detectar los casos, darle una instancia de aislamiento efectivo a esos casos y poder seguir, sobre todo a los contactos estrechos, que esto claramente, digo, los nuevos casos van a ser a partir de los contactos estrechos, y el seguimiento de estos contactos estrechos lo tengo que hacer de forma diaria y eficiente desde vamos a decir, las epidemiologías locales, en contribución. Muchas veces necesitamos que haya varios actores que se involucren con esto. Pero es para eso, cuando vos ya después tenés mucha cuestión instalada, o sea que tenés un número muy importante de casos instalados, el detectar deja de tener tanta eficacia como tendría si nosotros empezamos con la detección de un número de casos. Por el otro lado, lo que me decía de los test serológicos, los test serológicos hoy tienen un claro uso en vigilancia epidemiológica, es algo que te sirve para saber lo que ya te pasó, Sí. para ponerlo en términos para todos, es saber lo que ya te pasó. Es como estamos leyendo la historia de hace 3 semanas, 4 semanas, si uno quiere ser más justo con lo que es los test serológicos. Con lo cual, puede pensarse en alguna estrategia combinada, pero en general nosotros la idea de detectar es ir a solo en un lugar en donde estamos teniendo, en un barrio en donde sabemos que si intervenimos rápidamente, detectamos los casos y los aislamos, el riesgo de transmisión a terceros disminuye sustantivamente, que si nos quedamos esperando a que esas personas vayan y consulten con los síntomas el sistema de salud, que si bien hoy no están con una dificultad para dar respuesta, la realidad es que no es tan rápida como uno buscaría, sino que busca con el detectar ser más rápido. Y una vez que trabaja eso de esa manera en algún municipio en donde van ocurriendo, ver la posibilidad de que después en la próxima vez el municipio directamente articule con las organizaciones y con la provincia y responda rápidamente en otro barrio. En ese sentido, ¿cuáles tienen planeadas que van a ser las próximas intervenciones, en qué barrios y qué esperarían ustedes
que pueda ser nuestra participación como organizaciones sociales en territorio? Primero tenemos una evaluación a punto de partida de la notificación de casos que tenemos en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud y podemos identificar qué es lo que está pasando en algunos barrios. Para nosotros es muy importante trabajarlo con el Estado provincial y con los estados municipales, con la referencia del gobierno municipal y provincial, y en conjunto con, entendemos, las organizaciones sociales. Algo del modelo que hicimos en Cava, o del mismo modelo que hicimos algo parecido en Quilmes. Muchas veces las organizaciones sociales lo que tienen claramente, muchas veces no, lo que tienen claramente es el conocimiento muy propio, muy cabal de lo que es el territorio, de lo que es el lugar, de donde podemos tener las mayores dificultades, incluso adentro del mismo barrio, para que la gente tenga acceso. Entonces, trabajar junto con las organizaciones sociales muchas veces te permite, primero, dos o tres cosas que para nosotros son importantes. Primero, que la búsqueda sea efectiva en la mañana, porque esto tiene una jornada de trabajo, y entonces uno que pueda trabajar ya con los lugares donde hay casos potenciales, o uno cree que la evaluación de los contactos es necesaria. La otra es el tema de trabajar también disminuir al máximo posible las circunstancias que tengan que ver con la estigmatización y la discriminación. Y la otra son también lo que muchas veces, cuando hemos trabajado en diferentes barrios, que decirle a una persona que si es positivo se va a tener que ir a otro lugar, y darle una instancia de tranquilidad de qué pasa con su familia, con sus pertenencias y con su lugar, también tiene que haber un trabajo articulado, porque si uno le dice a alguien, mañana, si te da positivo te tenés que ir a aislar a otro lado, y por ahí tiene que dejar todo lo que tiene, y por ahí es un hogar monoparental, por ahí es una mamá que está sola con sus pibes, y ¿qué va a hacer con los pibes? Es también dar una respuesta, porque ¿qué hacemos en esas situaciones? O sea, una mamá con síntomas, se va todo junto con los chicos, ¿hay algún sistema que le permita cuidar a los pibes? Esas cosas se tienen que trabajar muchas veces, son del día a día, y hacerlo lo más planificado posible, por supuesto tener la respuesta lo más planificada posible, y para dar la respuesta, esa respuesta tiene que ser con una presencia del Estado provincial, municipal y nacional, porque hay veces que no se puede pensar esa respuesta de otra manera, pero también en eso las organizaciones son súper importantes, porque te pueden decir cómo es la conformación, la estructura, cómo se puede trabajar en el barrio, dónde es apropiado, vamos a decir, incluso tener colocado el móvil, si hay que colocarlo con la provincia o con el municipio para hacer el testeo. Esas cosas que por ahí para ustedes son una cosa fácil de resolver, para cuando vos estás armando un dispositivo y lo pensás, sabés que es un punto central para que el dispositivo sea eficiente. Y la comunicación es central. Nosotros les contamos la experiencia de la 31, nosotros estuvimos con las organizaciones sociales los 2 días antes de hacer la estrategia en el dispositivo en la 31, y el día anterior había un chat que circulaba que decía: mañana se van a hacer 50.000 testeos. Era para nosotros, primero, que no era la estrategia, porque la estrategia va a definir a buscar al sintomático en el primer día y poder detectarlo, y también te puede generar un colapso del dispositivo cuando lo vas a hacer. Y eso lo resolvimos con la articulación con las organizaciones sociales, porque tienen una muy buena comunicación con los compañeros y con los vecinos del barrio, y entonces se explicó muy bien a qué se iba, dónde iba a estar el camión, qué se iba a hacer, a quiénes íbamos a ir a visitar.
Para mí es importante que se pueda ir a visitar a los vecinos con gente que sea conocida del barrio, que se trabaje estas cosas de la comunicación de no pasa nada si tenés, si sos positivo no pasa nada, tenés una enfermedad respiratoria que digo, no tiene que generar temor ni estigmatización, porque después la persona, pasado unos días, tiene que volver a su casa. Y eso también hay que elaborarlo con la gente para que no genere situaciones que a veces son de tensión y que además no son positivas, porque después lo que te pasa es que la gente te oculta los síntomas, tranquilamente te los puede hacer. Las organizaciones, para nosotros, siempre en eso, para nosotros en el dispositivo son muy importantes porque tienen que ver con esto. Cómo caminar, dónde ir a buscar, cómo organizar la recorrida, a ver, definimos un número de cosas que podemos hacer en el día y si mañana se necesita hacemos más y pasado más, pero darle también organizar vamos a decir, como la jornada de trabajo con la gente porque sabemos que, no sé, podemos hacer un N cantidad de testeos por día. Entonces tenés que priorizar. Porque además por ahí no todos tienen síntomas. Nosotros en el primer día, en la 31, se fue a visitar más de 100 familias y se hizo el testeo en menos del 10% de las familias, porque cuando ibas y consultábamos y se le hacía la detección de temperatura o la presencia de síntomas, no tenían en ese momento. Ahora, lo podés llegar a tener en días subsiguientes y esos días subsiguientes lo tenés que seguir haciendo. No tenés que... Y es caminar casi todos los días por un área definida. Esa es la estrategia, que no es de un día y... ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar para hacer caso sospechoso? Entiendo que va a ser el criterio que tiene definido Nación, pero aprovechando que están los referentes, digamos, de muchos espacios, y lo que le vamos a pedir es que estén atentos, así en sus barrios, en sus lugares, en sus comedores, pase algo sospechoso. Si yo tengo en un lugar el conocimiento de un caso confirmado, todas las personas que convivan con él, básicamente, son un contacto estrecho. Y todas las personas que hayan estado en una proximidad menor a 2 metros por más de 15 minutos, son un contacto estrecho si no usaron alguna medida de distanciamiento o alguna medida como puede ser el uso de un barbijo casero o el distanciamiento social. Por eso es tan importante el tema de que también uno mantenga las medidas vamos a decir, las que se proponen como medidas de cuidado individual. Esas personas no tenemos, son definidas como contacto estrecho y en esas personas en los próximos 14 días se pueden desarrollar síntomas. Son a esas personas a las que nosotros tenemos que darle la posibilidad de que se quede en su casa aislado y que ante la presencia de síntomas pueda tener una respuesta rápida para ser evaluado por el dispositivo. A veces el dispositivo, como decía Santiago muy claramente, no va a estar en todos lados al mismo tiempo en el mismo lugar, pero sí que tengamos ese detalle porque es la persona que tiene que consultar y es la que vos tenés que seguir aislando en la medida de lo posible porque es la que te genera nuevos casos. Para que tengan una idea, el 75% de los casos que tuvimos nosotros en el barrio Padre Mujica, que evaluamos nosotros, eran contacto de un caso confirmado. Eran convivientes de un caso confirmado, eran personas que vivían con un caso confirmado. Sí, y que capaz vivir también significa compartir la cocina, compartir el baño, que eso también se sumó hace poco dentro de la definición de contacto estrecho. Sí, eso es por la realidad de los inquilinatos, los lugares en donde se tienen espacio compartido, en donde la contaminación, porque esto no es por gota, por la transmisión de gotas, sino en la cocina, la contaminación de superficies es ampliamente una de las cosas que más seguramente genera transmisión para todos, incluso dentro de la casa de una persona que no tenga que compartir el baño o la cocina. Perfecto. Te comparto alguna pregunta que me parece interesante, que es... Ay, perdón. Adelante. Sí. Mira, bueno, me parece interesantísimo la convocatoria. Nosotras
Yo soy Susana, soy integrante de la Casa de las Mujeres de Diana, que está ubicada en la 31. Y nosotros integramos, participamos de las reuniones que hubo con el Ministerio de Nación y de Ciudad, la cual fue muy, muy importante. Aclaro, digamos, no, en la 31 es con el comité de crisis que se conformó a poco tiempo que se declara la cuarentena total, el cual integran 63 comedores y merenderos asistidos y no asistidos, la iglesia, en este caso Cristo Obrero, y muchas de esas comedores y merenderos son vecinas y vecinos que no pertenecen a organizaciones sociales, pero son referentes del barrio, digamos. Y también organizaciones, partidos políticos, todos los espacios, digamos, de referencia que hay en la 31 integran el comité de crisis, que hubo reunión y que fue muy importante que estuviera el testeo masivo que se hiciera, principalmente porque desde el comité de crisis se planteó desde el día 1, se advirtió que un solo caso en la 31 era una bomba de tiempo, digamos, y que era una situación como hoy estamos, donde se habla ayer estaban hablando de casi 600 casos, cuando pasó muy poco tiempo. Esta situación, digamos, respecto a la diferencia de, por ahí, provincia de Buenos Aires, Quilmes, donde la cuestión es más horizontal, acá todos mucho más, en las villas de capital, son mucho más horizontal, digamos, el crecimiento es hacia arriba, y el hacinamiento es lo principal, digamos, que es lo que planteábamos. Y respecto a lo de los casos, lo que aparecía como dificultad es sobre los casos que se detectan, las personas informan con quienes estuvieron presentes, el Ministerio de Salud se comunica inmediatamente con esas personas, y la situación es que muchos de ellos no pueden garantizar el aislamiento obligatorio por el tema de que tienen que salir a buscar alimento y la dificultad que hubo con el agua, que también es un tema que no está resuelto, pero aunque se fue dando respuesta gracias al trabajo que se hizo y la lucha del comité de crisis conjuntamente con Nación y con Ciudad, que le pertenecía por su jurisdicción, y lo que dificultaba era la situación ahora de que los casos que son positivos, algunos fueron aislados, se lleva a hospital o hotel, pero después las personas que estuvieron en contacto directo de compartir baño o compartir cocina, algunos no pueden garantizar porque tienen que salir a garantizar la comida, porque no siempre les llega la asistencia de agua y de alimentos, digamos. Y eso es una situación que no permite cortar, digamos, porque vemos que entre nuestras compañeras y compañeros lo que hicimos es garantizar que les llegue por la voluntad, digamos, de la organización social, en este caso la corriente clasista y combativa, pero el mayor desafío ahora es ese, para cortar, digamos, la cadena, digamos, el contagio. Siempre es un desafío en todas las instancias, porque incluso para las personas que por ahí tienen la posibilidad de tener asistencia, quedarse en su casa puede ser complicado. Entonces hay que buscar las acciones para que eso pueda llevarse adelante. Por supuesto, yo vuelvo a referirme con algo que me parece es importante, que plantea Santiago, es nosotros tenemos que, y somos aparte muy respetuosos de trabajar con todos los actores, y entendemos que en esto todos tenemos roles para cumplir, y por eso es importantísimo el trabajo con todas las jurisdicciones, con los municipios, porque necesitamos que todos estén sentados, como lo hicimos en el ejemplo de lo que contaba la compañera. Y por supuesto se generan instancias que son más sencillas de resolver en algunos momentos, y otras que son
complejas y que nos desafían en todo momento. Esto ha sido un desafío permanente para todos, porque es lo que viene pasando en realidad con cada circunstancia a nivel nacional y también en otros lugares. Yo de lo que planteabas, Santiago, me parece que es algo importante que uno que pueda hacer. Yo creo que una de las cosas que sí se puede trabajar y que puede ser de muchísima ayuda es capacitarnos en instancias que sean de cuidado, de instancias de tener el conocimiento de qué es lo que es un caso sospechoso y qué es lo que no es un caso sospechoso, o qué es un caso, o qué es un contacto y qué son las cosas que uno puede hacer en el marco de ser un contacto y no. Y el otro tema, vuelvo a tomar un tema que para mí es fundamental, es el tema de entender que esto es una situación en donde hay que trabajar muy articuladamente con todos los actores y la comunicación es un tema fundamental. Vuelvo a tomar el tema de la comunicación porque es uno de los temas que se reflejó en ambos todos los operativos que venimos llevando adelante, que es el temor que tienen a veces los vecinos de comunicar los síntomas. Cuando se empieza a ver que ese temor no es tal, las cosas fluyen un poco más, pero fue algo que nos repitieron y que nos hicieron una evolución a los 2 o 3 días que nosotros estuvimos trabajando, y la otra cosa era por eso la comunicación. Para el que es diagnosticado y para el que no es diagnosticado, ¿qué tiene que hacer también? Esas cosas me parece que el trabajo en forma conjunta de las organizaciones sociales pueden ser vasos comunicantes muy interesantes para transmitir estas cuestiones que cuando uno las dice en una reunión y todo, después a veces quedan ahí y le tiene que llegar a cada uno de los vecinos. Eugenia preguntaba cómo se realiza la solicitud de detectar si en el territorio consideramos que es necesario que se realice. Dice, ante el nuevo protocolo que dice que al 7º día del último contacto estrecho con caso positivo se debe testear a los contactos estrechos, ¿cómo garantizan que estos testeos se realizan? ¿Cómo se garantiza el traslado de esas personas? ¿Deberán concurrir por sus propios medios? Lo de detectar básicamente tiene que trabajar con la jurisdicción, es la forma que se estableció desde el Ministerio de Salud, es trabajar con las jurisdicciones provinciales y municipales y a través de estas jurisdicciones poder establecer la posibilidad de llevar adelante el dispositivo. La definición de caso, voy a ser claro cuando preguntan en el nuevo protocolo. El protocolo del Ministerio de Salud de la Nación establece que el caso sospechoso sea evaluado con la presencia de un síntoma. Eso al 7º día es algo que planteó Cava, pero para nosotros estamos claramente situados en detectar aquellos contactos estrechos que tienen al menos un síntoma, porque lo que puede pasar es que cuando yo hago evaluaciones o testeos en personas que no tengan síntomas, puedo llegar a encontrar un alto número de personas que sean negativas, y eso no significa que no tengan el virus, sino que es un falso negativo, y lo que a mí me va a dar es la sensación de que yo no tengo la enfermedad. Y es muy complejo después explicarle a esa persona que en realidad tiene que seguir con el aislamiento los 14 días. Para nosotros, por eso es muy importante detectar cuando uno constituye un contacto estrecho, yo tengo un síntoma, bueno, poder ser evaluado, porque la chance de tener un falso negativo es mucho más bajo, o sea, la posibilidad de que si soy negativo sea un negativo real es mucho más bajo
que si me testean a todos al séptimo día. No sé si es claro, si se entiende, pero esa es la lógica que nosotros seguimos. No Sí, yo testear ahí, claro, no testear a perdón. todos, sí, no testear a No, todos, termina. sino al que tiene síntomas. Dos razones fundamentales. Una, el que tiene síntomas es el que está demostrado que tiene mayor capacidad de transmisión y de generar nuevos casos, con lo cual es el que hay que buscar. Y el segundo es esto que les decía, si yo testeo a alguien al séptimo día, por ser el séptimo día de contacto, que me diga que es negativo no significa absolutamente nada y es un test que hice sin ningún sentido. Y puedo generar una falsa sensación de que no estoy enfermo, que es lo que ha pasado también con los testeos de asintomáticos. Yo te traigo solo, digamos, porque yo lo entiendo perfectamente técnicamente, pero me doy cuenta qué es lo que pasa, digamos, en todos los territorios, que la mayoría de las organizaciones tienen presencia en provincia y en capital, y tienen presencia en las villas de capital y en las villas del urbano. Entonces ahí nos damos cuenta, cada vez, digamos, que me tienen que consultar, de que esta cosa de no poder unificar y que para algunas cosas sea más sensible capital y otras más sensible provincia, por ejemplo, que para contactos estrechos capital considera 48 horas antes, en cambio provincia en el momento con síntomas, o para casos positivos, incluso por ejemplo el alta a nivel de nación es mucho más conservadora la estrategia que a nivel de provincia, que están dando altas con 7 a 10 días con PCR positiva. Me parece que eso hace un ruido enorme en las organizaciones que están llevando adelante formaciones de cada uno, digamos, sus cuadros y demás, y entonces empiezan a decir, pero ¿cómo? No había que testear, pero ¿cómo? No era hace 40... Entonces yo creo que ahí como nación, como provincia, como ente rector, tendrían que empujar hacia una unificación de criterios que entiendo que es sumamente difícil porque depende también de los recursos y de las estrategias locales, digamos. Pero ese ruido de comunicación se está trasladando en los barrios y es muy difícil de sortear, digamos, es muy difícil de sortear. Se está dando en todos los niveles. Pero bueno, te lo tiro por la cuestión técnica, no me quiero meter mucho más en eso, solo como un problemita más que se siente en el territorio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, Santiago. Nosotros es algo que trabajamos con las jurisdicciones tratando de generar esta lógica de tener una cuestión más homogénea y a punto de partida de la evidencia. Y sobre todo porque digo, toda acción, toda determinación requiere una acción posterior y uno tiene que preparar todo para que esto ocurra. Para nosotros es muy importante esto que les decíamos, detectar el día 1 de los síntomas, poder aislar y disminuir la posibilidad de transmisión, y después el tema del alta es un tema, digo, que nosotros planteamos cómo hacemos también para que las personas disminuyan la posibilidad de transmisión, aun cuando se encuentran muchas veces ya sin síntomas desde hace varios días, pero que claramente siguen eliminando o se sigue detectando el virus. Para nosotros el detectar es una estrategia que planteamos en el marco de lo que creemos y lo que estamos convencidos a partir de la evidencia científica, que es lo que tenemos que hacer y qué es lo que debemos hacer. Como planteas, es un desafío, lo tenemos claro y sabemos que puede producir estas cuestiones que vos me estás manifestando, porque de hecho las genera también en el ámbito sanitario sin necesidad de que sea como lo discutimos dentro de las organizaciones sociales. Hola, disculpa, soy Mónica, de la Corriente Nacional, Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional de Guernica. Nosotros queríamos preguntarte dos cuestiones. Ustedes están hablando del trabajo articulado con los municipios y con todos los actores, y nosotros entendemos que acá hay un desfasaje entre lo que se está proponiendo, inclusive de este plan Detectar, con la realidad que nosotros estamos viendo en todos los territorios, a nivel nacional, digo, no solamente en el conurbano. Yo soy del conurbano, pero de todas maneras entiendo y tengo compañeras hoy por hoy en el barrio Toba que están en una situación bastante crítica. Entonces entiendo que esta cuestión tiene bastante porosidad en el planteo.
una de las cuestiones que ustedes están comentando en esta cuestión de trabajo articulado es que, por ejemplo, en el municipio en el que yo estoy y en varios municipios acá del conurbano, los comités de crisis no existieron. No existen, no van a existir, no hay voluntad política para hacerlo. Y eso es un problema, porque nos enfrentamos a una pandemia que tiene una pata que es médica, epidemiológica, y otra pata que es la social, que nosotros tratamos de contener, pero que evidentemente está floja por todos lados. Y por el otro lado tenemos la situación con compañeras en el comedor Juana Zurduy, en el barrio Toba, frente al barrio Toba, en el barrio Santiago también, con una situación que vienen tratando de comunicarse en esta cuestión de interpelar y de traer a los actores que en esta cuestión de la articulación, donde ustedes dicen, bueno, trabajemos con municipio, trabajemos con la parte de salud, donde no han dado respuesta en este tiempo, y hoy por hoy tenemos 79 contagiados, cuando hace 2 semanas o hace 1 semana y media teníamos 11, con una situación epidemiológica que se nos va de las manos y con una situación social terrible de falta de alimentación y de falta de recursos que tienen las compañeras en ese barrio. Entonces ahí nosotros vemos que hay una cuestión con el plan Detectar que está buena. Nosotros la estamos haciendo desde el primer día, aparte, por ejemplo, nosotros acá en Guernica somos, es una cuestión que tiene que ver con desarrollo, pero somos lugar de entrega de alimentos para otros distritos, así que la tuvimos que implementar desde el día 0, con un protocolo que armamos nosotros, de seguridad sanitaria, pero evidentemente lo que nosotros implementamos no se toma en cuenta, o no es tomado en cuenta en los planes nacionales, y este plan Detectar tiene esto que nosotros estamos haciendo, que ya lo entendemos, que ya tratamos de llevarlo adelante, porque entendemos algunas cuestiones epidemiológicas, pero nos chocamos en los distintos territorios, y no digo, por eso digo, no solamente en el conurbano, sino también, por ejemplo, en el Chaco con el tema del barrio Toba. Entonces, bueno, hay una parte que se está desfasando en el planteo. ¿Cómo piensan ustedes que se puede revertir? Nosotros creemos que la forma de trabajo es una forma... yo entiendo lo que vos me planteás, porque incluso tuvimos ya una reunión con el tema del Chaco para poder hacer el Detectar el Chaco. Pero tenemos claro que tenemos que trabajar con todos y particularmente tenemos que trabajar, no solo, cuando digo con todos, es claro lo que hoy les planteamos. Nosotros tenemos que ver cómo el dispositivo, que es una capacidad instalada después para que desde un municipio o una jurisdicción provincial se pueda generar lo mismo con forma más autónoma para hacerlo, porque entendemos que hay más de 2.000 municipios, como decíamos hoy, hay 23 jurisdicciones y todos tienen realidades, y nosotros entendemos que la forma es con la construcción colectiva, con todos integrados. En esta circunstancia que vos planteás, es también por qué lo estamos nosotros conversando con las organizaciones sociales. O sea, esta conversación, esta charla de hoy, tiene que ver nosotros también para tener comunicación por diferentes espacios, pero claramente nosotros tenemos que organizarnos junto con el Estado provincial y el Estado municipal para poder dar una respuesta en conjunto con las organizaciones sociales. Es lo que te mostraba al principio. Es el Estado con actores, vamos a decir, de la comunidad para poder dar una respuesta. Las circunstancias nosotros las vemos detectadas en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, y es la manera que nosotros también muchas veces hablamos con la provincia, qué está pasando con un lugar, y la provincia seguramente lo hace con los municipios o lo hace con el lugar en particular. Entonces, eso lo vamos evaluando, y también muchas veces nos llega a punto de partida de una expresión de la jurisdicción. La realidad es que hoy, lo vuelvo a decir, nosotros con el Detectar estamos intentando trabajar de manera muy abarcativa, y es un gran desafío poder dar respuesta a todas las circunstancias, pero entendemos que para dar respuesta a todas las circunstancias, por eso también es la gran cantidad de actores que participan, no solamente del Ministerio de Salud, sino
desde el Ministerio de Desarrollo, desde diferentes espacios. Y en eso también conversar con quienes hoy están haciendo esto que vos planteabas muy bien, cómo trabajás en Guernica, cómo se trabaja, no sé, en Gleu, cómo se trabaja en otro barrio de Esteban Echeverría o de Ambiente Bravo, Presidente Perón, y cómo trabajan con el municipio, porque tenemos que trabajar, es indudable que tenemos que trabajar todos articulados, es el gran desafío que tenemos nosotros. Yo aprovecho para agradecer a la gente del Ministerio y también a todos los compañeros, compañeras que están trabajando ahí en territorio. Me parece que es re interesante este canal de diálogo, porque nosotros, estando muy cerca de la gente, nos damos muy rápido cuenta cuáles son los detalles que pueden hacer fracasar el plan, y me parece que es muy importante este ida y vuelta, que quizás debería ser buscar un espacio formal de esta comunicación que pueda, digamos, servirnos para nosotros para saber cuál es el plan general y cómo dar la alerta temprana y cómo avisar, y para ustedes para saber cómo intervenir más efectivamente en territorio. Entonces, yo simplemente porque me lo pidieron como muchas preguntas en privado, y también para ir cerrando, yo creo que todos tenemos muchos trabajos y ya estamos en una hora que podemos plantear otra reunión. Simplemente aprovechar este espacio porque hay muchos referentes y muchas referentas ahí conectados. 3 o 4 conceptos importantes, que es recordar de que nosotros sostenemos espacios que son vitales, y entonces recordar que este es un virus que no necesita ganarnos el miedo, que la mayoría de los casos, si uno no está en un grupo de riesgo, va a pasar como un cuadro leve, y esto es importante porque lo primero que tenemos que transmitir en nuestros lugares es la ausencia del miedo, ¿sí? Y que saber que esto lo más probable es que pase como un resfrío, como una gripe, y lo que tenemos que hacer es proteger a los que vayan a tener casos graves, que son los abuelos, los mayores de 60 años y los pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión. Entonces, eso es importante siempre tener en cuenta y transmitirlo a todos nuestros espacios. Saber de que el contagio se evita muy fácilmente con el lavado de manos y con el distanciamiento social. Todas las intervenciones tienen que tener eso. Saber que nuestros lugares los cuidamos con limpieza y no bajar los brazos con esto. Y que tenemos que estar muy atentos. Y que tenemos que estar muy atentos y muy rápidos en actualizarnos, porque todos los conocimientos van cambiando semana a semana. Entonces, yo me propongo para en un segundo momento, si quieren hacer una capacitación directamente para ver puntualmente qué buscar, cómo cuidarnos, cómo limpiar nuestro espacio, a qué estar atentos, yo lo propongo para que lo organicemos. Y también digo y convoco a que este espacio pueda llegar a repetirse para que sea un canal de ida y vuelta que tengamos con la gente del ministerio que está tomando las decisiones, digamos. Entonces, me parece que, Sergio, lo podemos dejar para un segundo espacio de la capacitación, ustedes cuando digan, así podemos ir cerrando con algunas preguntitas, quizás 1 o 2, para ya cerrar la conversación y que no se extienda más. Yo lo que no termino de entender es realmente si se puede solicitar este dispositivo en un barrio que una considere que está en una situación de necesitarlo. Yo soy trabajadora de la salud, soy médica del CESAC 7 de la ciudad, y me gustaría saber si realmente, por ejemplo, se puede implementar en algún barrio de ciudad y cómo se hace la articulación para que eso suceda. Eugenia, seguramente lo puedas hacer a través del CESAC, tenés comunicación con el sistema de salud de la jurisdicción y que se puede evaluar, porque te vuelvo a decir lo mismo, tiene que tener un fundamento epidemiológico para hacerlo en un lugar sí, en un lugar en particular, porque creo que estoy detectando, porque la realidad es que todos los espacios, todas las jurisdicciones tienen diferentes instancias hoy instaladas desde un CESAC. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires tiene esto que se llama como las UFUS, en la provincia es en cada área o región sanitaria y cada municipio
en articulación con espacios provinciales tiene cómo se hace la consulta y cómo se derivan la consulta de casos. Esto es ante la situación en donde se encuentra un número suficiente de casos, un conglomerado de casos, en donde por alguna circunstancia se va a hacer la estrategia de detectar. El detectar viene planteado a través de las jurisdicciones. O nosotros también lo podemos evaluar con las jurisdicciones a través de una detección de un conglomerado de casos en un área en particular. No encontré para levantar la manito. Yo había dejado una pregunta en el chat, soy Mercedes del Pol de Capital, y hay un poco lo que quería preguntar, a ver si hay un poco más de claridad. Yo, por lo que planteaban al principio, decían que entre el 7º y el 10º día habría como una eliminación del virus. Digamos, hay un caso confirmado como positivo y que una vez que da positivo, al 7º o 10º día, entiendo que sin presentación de síntomas, significaría una eliminación del virus, por lo cual esa persona se le podría dar el alta y volver, digamos, a su hogar. Pregunto dos cosas en relación a esto. Si siempre es que entre el 7º y 10º día de no presentación de síntomas es que necesariamente hay una eliminación del virus, por ende se le puede dar el alta y comenzar con todos los cuidados, pero hacer su vida normal, entre comillas. Incluso pensando en que Capital hubo casos en donde al 3º o 4º día, 5º también, se le ha dado el alta a una persona que dio positivo y que dejó de presentar síntomas. Entonces, por ahí, para transmitir un poco más de claridad en esto, para saber nosotros si efectivamente se está actuando bien desde el sistema de salud en dar el alta después de determinada cantidad de días sin síntomas. No sé si me expliqué. Sí, Mercedes, a ver, nosotros tenemos definido que a partir de el 10º día, desde el momento de la fecha de inicio de los síntomas, se haga una evaluación para ver si la persona tiene un resultado positivo o un resultado negativo. Si tiene un resultado negativo, se plantea que haga un aislamiento en el domicilio durante 4 días más y después se le otorgue el alta. Hay diferentes, esto en otros lugares del mundo lo que se hace básicamente es algo similar, y en algunos casos se testea y en otros lugares no se testea, en otros países no se testean, porque hay como alguna evidencia suficiente, como decía igual Santiago, creo, siempre hay que estar atentos con lo que va pasando, que en los casos leves, el 90% de los casos leves, entre el 7º y el 10º día, dejan de eliminar el virus y dejan de ser infectivos. Entonces, esto es por lo cual hay incluso diferencias entre países al momento de dar el alta. Nosotros establecimos un criterio de alta que en un país federal, en donde también las jurisdicciones toman decisiones y pueden trabajar cuidando de mejor manera a todo el mundo, establecen, vamos a decir, algunas definiciones que pueden ser diferentes, pero que se entiende que te produzcan, como vos planteabas y como lo que nos planteó oportunamente Santiago, alguna confusión. Yo simplemente, agradezco, bueno, la invitación y agradezco el tiempo de todos. Yo tengo que atender ahora pacientes por telemedicina en esta nueva cosa de que estamos todos conectados y no descansamos, así que me voy a tener que retirar. Les agradezco a todos y disculpen esta salida abrupta, y también vuelvo a decir, me propongo, si necesitamos hacer esto mismo como capacitación, digamos, con una mirada llana y vocabulario llano para la gente que está en territorio,
yo me propongo, me convocan y estoy. En este momento me tengo que ir, así que aprovecho para saludar a todos y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Muchas gracias por el tiempo de todos, de todas, y me despido, ¿sí? Gracias, Santi, te avisamos. Dale, Charlie, gracias, abrazo. Si puedo tomar la palabra. ¿Qué tal, Rocío? Hablaban de los 3 ítems que significa el plan detectar, que es buscar, que es testear y que es cuidar. Cuando hablamos de testeos, no sé en qué quedó la cantidad de testeos que existen hoy en día en el país, porque por lo que entiendo un poco se reservan y entiendo que se hacen a quienes tienen síntomas, pero no sé si realmente estamos contando con una cantidad de testeos tales como este plan detectar planea. No sé cómo viene eso en cuanto a lo que es más que nada desde el ministerio. Y después hablaban también de cuidar la estigmatización. Hoy en día los protocolos que se están teniendo en los municipios es de caer a una casa con una superambulancia, con personas vestidas de astronautas como bastante chocantes y que permiten que las personas sí estigmaticen y que exista una violencia con esas casas. Y eso me parece que es algo que tiene que también definir el ministerio y las jurisdicciones, y el cuidar a los vecinos realmente de lo que puede significar que una persona tenga el virus. Para un barrio puede ser bastante violento y es algo que está ocurriendo. Como tener en cuenta, ni hablar de gracias por ofrecer la capacitación y cómo hoy en día habría que cuidarse, pero bueno, sabemos que no hay agua en un montón de lugares y que además se tarda mucho en entregar productos de limpieza a un montón de espacios también de los barrios. Pero bueno, más que nada esas 3 cosas. La pregunta concreta, además de las aclaraciones y los comentarios, es más que nada cómo están hoy en día los testeos, cómo cuenta el Estado para que realmente esto se pueda hacer, porque siento que se reserva, por lo menos en el municipio de Zona Norte, Tigre, Escobar, es como que hay testeos para todos, y me imagino que en otros lugares más lejos del IS, muchísimo menos. Rocío, los testeos son para todas las personas que tienen síntomas, y es lo que todos los días se comunica temprano, lo hace la doctora Carla Bisotti y el doctor Alejandro Costa, sobre los testeos que se realizan en todo el país. Para que poner los números más sencillos, hoy en el país cada 100 test que se hacen, 9 están siendo positivos. Esos 100 test, que son mucho más de 100 test, que son varios miles de test, se realizan sobre personas con síntomas que cumplen la definición de caso sospechoso. Vuelvo al tema de testear a todo el mundo. Si nosotros testeáramos a todo el mundo y te diera negativo, no significaría que vos quizás no estuvieras en un periodo incubando la enfermedad si tuviste un contacto con una persona con COVID, o si tocaste una superficie contaminada y después te tocaste la cara, y principalmente te tocaste la boca, la nariz o los ojos. Con lo cual, el testeo de forma masiva a personas que no tienen síntomas es un testeo que no se hace porque no tiene sentido, porque no te diría nada, te diría que en ese momento cuando te testearon no tenés el virus en el aparato respiratorio superior, lo cual no significa que mañana no lo puedas tener, o pasado o traspasado. Por eso siempre en enfermedades infecciosas se trabaja sobre la presencia de personas que tengan síntomas, porque es donde particularmente se puede tener una acción, que es lo que veníamos diciendo. Si nosotros podemos detectar a las personas cuando tienen los primeros días de la enfermedad, disminuimos la posibilidad de que se nos transmitan a otras personas. El número de test y la disponibilidad de test en el país está bien, tenemos suficientes, se ha descentralizado el testeo, hoy todas las provincias, todas las jurisdicciones tienen posibilidades de hacerlo, se hace tanto en espacios del sector público como en espacios también del subsector privado.
no es una dificultad, pero sí debemos hacerlo sobre personas que puedan llegar a tener la enfermedad, porque tienen un nexo epidemiológico, o sea, que tuvieron algo por lo cual pudieran tener la enfermedad y que tengan síntomas que sean compatibles con el desarrollo de la enfermedad. Yo con respecto al testeo, ¿no? Que estamos hablando del testeo masivo, que no es menor, ¿no? Poder hacerlo para tenerlo en cuenta, porque eso transmite tranquilidad al barrio, ¿no? La psicosis que se maneja en estos casos, cuando si llega a haber un caso sospechoso, es preocupante, ¿no? Para mí eso habría que tenerlo en cuenta. Después una cosa que remarcaba muy importante, la participación de las organizaciones sociales, ¿no? Hay una compañera contaba que los comités de crisis en algunos lugares no están funcionando, o en algunos casos existe, pero no son efectivos, ¿no? ¿Sí? No, pensé que me estabas preguntando algo. Lo que yo decía, que del lugar del ministerio habría que ver como una parte de exigencia, ¿no? El trabajo de las organizaciones sociales es muy importante en la barrera, porque creo que somos los primeros que estamos con el vecino y vecina, y que estamos presentes y que un poco acompañamos la situación. Ahí lo que sería importante es que el Ministerio de Salud, no sé si exigiendo, pero bueno, que sea importante la presencia, porque teniendo en cuenta que en algunos barrios los comités de crisis no existen o no son eficaces. A veces porque tienen una mirada más política o no reconocen el trabajo territorial, ¿no? Y después, vuelvo al testeo masivo, que también está el miedo ese, ¿no? De testearme y que sea positivo, y que vecinos, esto por la psicosis, la discriminación que surge en ese momento, ¿no? Y hacer parte nosotros de un comité de crisis, abarcaríamos ese lugar desde otro lugar, porque también en esos casos ha pasado acá en Lanús que había como un caso sospechoso que al final no lo fue, por suerte era una gripe leve, pero bueno, los vecinos y algunos vivos, ¿no? Vivá o de mala leche, como decimos acá en el barrio, quieren ir a incendiarle la casa, tomarle la casa, que se vaya, es un problema. Y si las organizaciones no sociales no somos parte del comité de crisis con efectividad, esto sucedería, por eso es importante. Creo que lo han remarcado varias veces la importancia que tenemos en estos espacios. Bien, Jorge, sí, tocaste 2 puntos. Lo del testeo masivo por ahí lo digo. Si uno tiene un caso confirmado en un lugar, testear a todos que no tengan síntomas, lo que te puede generar es una falsa sensación de seguridad, porque lo más probable es que testees, vamos a suponer que viven en ese barrio, no sé, 1000 personas, los testeas a los 1000 y te da negativo, no dice nada, porque mañana podría ser que alguno desarrolle síntomas de la enfermedad porque estuvo en contacto estrecho con esta persona que tuvo. Por eso es tan importante tener claro lo de la definición de casos sospechosos, para que uno sea evaluado, que puede ser, como vos me dijiste, una gripe o no, porque hay otras enfermedades, hay varias enfermedades respiratorias que pueden producir síntomas similares. Y después el testear, hay que testear a los casos que puedan tener el contacto, o la evidencia de contacto, o que tengan los síntomas compatibles con la enfermedad, que es lo que se viene haciendo y que es lo que preguntaba un poco la compañera anteriormente, qué es lo que se hace en todo el país. Imagínate que sobre todo los casos que se testean diariamente, en el país el 10% dan positivo para COVID, y todos los casos que se testean, todos tienen síntomas, con lo cual detectar la enfermedad requiere que la estrategia sea muy precisa, porque lo que te puede generar es una falsa sensación. Si testeamos a todos, dan negativo, la gente piensa que no tiene la enfermedad y en realidad no te dice nada. Dice que en ese momento que te testearon vos no tenés la enfermedad. Por eso el testeo va directamente a buscar los sintomáticos. Y después el tema el temor de esto de que vos decías, las acciones que se pueden generar por el temor, es también tomar la palabra de lo que dijo Santiago hace un rato, que es, esto es una enfermedad respiratoria que afecta, en el 88 de cada 10 personas afectadas no tienen ninguna necesidad de estar internadas, sino que se busca una estrategia de aislamiento para cuidarlos y para disminuir la posibilidad de transmisión. Pero claramente es una enfermedad
que afecta a personas mayores, a personas que tienen algún riesgo de tener formas graves, y que son esos los que tenemos que cuidar y proteger más, pero que no tiene que generar una situación de estigma o de discriminación, y que es lo que se debe tratar de evitar por todas las formas posibles, porque lo que genera es el temor de la gente hacia la consulta. Si una persona tiene miedo que en un barrio le prendan fuego a la casa, como contaste, o que se tome una acción similar, o que se dañe la familia, o que se dañe a la persona por ser positivo, lo que va a hacer es decir que no le pasa nada, que no tiene la enfermedad, y no va a consultar ni siquiera cuando tenga los síntomas, que es lo que uno tiene que tratar de estimular. Agradecer a todas y a todos, agradecer también muchísimo a la gente del Ministerio de Salud por este tiempo, por compartirnos también lo que vienen trabajando. Y yo pensaba, ¿no?, que nosotros necesitamos como pensar como organizaciones sociales y eclesiales algunas cuestiones que en función de eso me parece que también tenemos que trabajar, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenés a alguien con fiebre en el comedor, con síntomas que no tenés el detectar en tu barrio, porque está en determinados barrios? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo la llevamos? Porque si la llevás y dio positivo, tenés que aislarte, ¿no? Después, cómo la llevamos, de qué manera, cómo desinfectamos el coche, cómo desinfectamos en general en los barrios populares viene poco. Desinfectar los comedores, cómo bancar los contactos estrechos desde afuera. En unos barrios populares la subsistencia es una cuestión diaria, entonces esa persona no le puedes decir aislate, porque tiene que salir a buscar la comida. Entonces, ¿de qué manera las organizaciones sociales eclesiales bancamos de afuera para que esa persona pueda estar aislada, para que pueda cumplir la cuarentena? Bueno, un montón de temas me parece que las vamos a ir, preguntas que vamos a ir construyendo entre todas y todos. Entonces yo les propongo que si les parece bien, armemos para la semana que viene en el mismo horario un encuentro, y que bueno, apostamos como a poder generar este espacio de intercambio sobre la construcción de nuestras propias respuestas, ¿no? Y seguimos entonces en contacto con el Ministerio también, los invitamos a participar y bueno, que podamos ir construyendo juntos una respuesta articulada. Les agradezco entonces a todos.